Bueno, antes del mensaje, Bolívar, ven, pasa por acá. Hermanos, yo siempre animo a la iglesia. Dios tiene la última palabra. Gloria al Señor por eso. El domingo pasado se habló un poco acerca de que mi trabajo es creer. Yo no tengo que hacer, yo debo de creerle a Dios. Y el Señor, una vez más en esta semana, operó un milagro en esta familia. Lo dejo con Bolívar. Buenas tardes, hermanos. Primeramente quiero agradecer al Señor por haberme ayudado a hacer el milagro, y a ustedes, hermanos, por sus oraciones, que con sus oraciones me ayudaron mucho. Me sentí bien mal la semana pasada, que fui de emergencia al hospital. Para no hacer el cuento largo, me hicieron un cascán y vieron en los riñones que tenía una mancha negra, y me dijeron que van a ver un especialista que venga a verme. Y mi señora, como siempre, pidiendo ayuda a los hermanos por oraciones. Y yo en el hospital, en la cama, acostado, pidiéndole al Señor que me ayude, que me haga ese milagro, que no sea una cosa grave, porque uno siempre se piensa lo peor. Y cuando el doctor de emergencia me dijo que no me deja ir a la casa porque hasta que venga el doctor de urólogo a ver qué es lo que pasa, pasé 2 días en el hospital pensando qué era lo que tenía. Y la sorpresa mía, que llega la hermana Liduvina al hospital y oró por mí. Pasamos una tarde amena. Al otro día llega el pastor. El pastor oró por mí también. Entonces, cuando él se va, viene el doctor urólogo y me dice, estaba mi esposa, otras hermanas que estaban en el hospital, a darme la noticia de que no había nada, que era simplemente una pequeña piedra que tenía. Y le doy gracias al Señor. Y ustedes saben que Dios es vivo, Él vive en nosotros, y la oración es poderosa. Si uno se le pide al Señor con fe, Él nos da. Gracias, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 15. Con el pasar de los años, los seres humanos vamos experimentando adaptaciones del medio ambiente, cambios y transformaciones, tanto físicas, emocionales y de fenómenos espirituales. Nuestra manera de pensar, actuar y reaccionar se ve bombardeada de múltiples estímulos externos que nos llevan a estar en constante variación. Cambios y giros que van determinando nuestra madurez, inclinación, ascenso o descenso personal dentro de un margen o un porcentaje que determina el averaje común por donde la sociedad, tanto global, se mueve, como la simple actividad que caracteriza a un país, a una ciudad, a un pueblo, el campo, a una aldea o a una región. Esto último afectando casi en un 100% y agravando mi parentesco a todo aquello que pudiera verse completamente anormal y sin sentido cuando salgo o comparto en el hábitat de otros, quienes por sus inclinaciones y diferencias pudieran criticarme o ser criticado por mí, pudiendo esto también convertirse en atmósferas inhabitables solo por el simple hecho de la no aceptación de unos y otros en el gran mundo de diferencias que reina debajo del cielo, llamado la creación de Dios. Esto que yo acabo de leer, déjeme ver cómo yo se lo puedo simplificar. En el proceso de usted crecer, usted va adquiriendo en el diario a vivir de donde usted nace, ya sea en una aldea, en un campo, en un país específico, donde quiera que usted nace, usted va adquiriendo
ciertas complejidades que se van añadiendo a su vida personal, creándole a usted su carácter. Ese carácter que está reforzado con una educación familiar o simplemente con una idiosincrasia cultural. Aquí estamos ahora mismo alrededor de 12 países reunidos de diferentes lugares y es posible que usted entienda el español diferente al mío. Y que sí nos entendemos porque es español, sin embargo, hay frases y hay ciertos entendimientos culturales que marcan entre usted y otro, entre usted y yo, diferencias. Yo soy dominicano, usted es de otro país y es posible que haya diferencia entre nosotros de pensamiento, sin contar con las diferencias que adquirimos dependiendo de dónde fuimos criados. Ahora, ¿qué pasa con estas diferencias? Lastimosamente, no nos quedamos viviendo en nuestro mismo entorno, sino que usted decide casarse con una chica si es varón o con un chico si es hembra, que quizás es de otro país o quizás viene de otra educación. Y al usted casarse tiene que salir del entorno de su casa y ya usted empieza a experimentar que esta persona y yo no nos parecemos, tenemos muchas diferencias y si nos mudamos de país, peor nos va. Porque usted empieza a relacionarse con otras personas que piensan y fueron criados diferente a como lo criaron usted o diferente a como usted entendió que podía ser mejor para usted criarse. La globalización hoy en día nos ha robado, como yo decía el domingo pasado, la identidad personal. Y queremos parecernos a diferentes prototipos alrededor, no solamente prototipos de chicos que están en los deportes, sino también cantantes y hasta actores ficticios de las películas que Hollywood nos vende todos los días. Es por eso que en el día de hoy el Señor ha puesto en nuestra mesa un plato servido con un tema que se llama extremadamente perfeccionista. Pregunto, ¿mi carácter y mi forma de pensar me aleja o me acerca a los demás? ¿A Dios le importa mi carácter personal de una naturaleza caída o Dios prefiere que como ser humano imperfecto yo me mantenga luchando para mejor poder mostrar el carácter de Jesucristo su Hijo? ¿Estamos actuando y manejándonos porque de esa forma así me criaron, así crecí y nadie me va a cambiar? ¿O debemos actuar porque debemos agradar a Dios, nuestro Salvador, en todo lo que hacemos? ¿Dónde comienza y dónde termina mi compromiso de agradar a Dios en todo lo que hago, pienso, digo y reacciono? Cuando me despierto todos los días, ¿pongo mi carácter y mis emociones en las manos de Dios? ¿O salgo con una actitud defensiva para que nadie intente abusar de mí, ni de mi pareja, ni de mis hijos? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Y qué piensa Dios de mí? Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de poner mis cargas, mi carácter y mis emociones humanas en el absoluto control de Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos una vez más gracias. Gracias, mi Señor, porque realmente tu misericordia nos lleva todos los días a entender que por el gran amor que nos tiene, dice tu palabra, todavía no hemos sido consumidos. Venimos, mi Señor, con una carga todos los días de forma de pensar, un carácter que está viciado por el pecado, mi Señor, viciado por el país de origen o viciado por la forma en que yo quise crecer o la forma que me criaron, mi Dios. Y todo eso entra a la familia a la que tú me has envuelto dentro de la fe en que creo, en Cristo como mi Salvador. Yo te pido, mi Dios, que podamos aprender a sujetar
nuestro carácter, nuestra voluntad, mi Señor. Que aprendamos a sujetar nuestras emociones únicamente a ti. Bendice la iglesia en esta tarde, mi Dios. Bendice la iglesia en esta tarde. Que podamos, oh mi Dios, con tu palabra entender que aunque nunca llegaremos a ser perfectos 100%, pero sí, mi Señor, con tu ayuda, con la ayuda del Santo Espíritu, pudiéramos, mi Dios, sujetar nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras reacciones, mi Señor. Pudiéramos someterla a ti todos los días un poco más. Gracias por todo, mi Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén. Cuando yo estaba pequeño, yo le contaba a Reina y a Bolívar esto en el hospital ayer. Yo me crié de 3 hijos, único varón en mi casa. Y muchos que me conocen ya saben esta historia. 2 hembras, mi hermana mayor, Glennis, que estuvo aquí con su esposo y su familia hace unas semanas atrás, un mes atrás, y mi hermana menor, Jasmine, que yo le llevo allá 2 años, y Glennis, la que vino aquí, me lleva 4 a mí. Yo soy el sandwich brother, como dice en inglés. Yo estoy en el medio de 2 chicas. Pero aparte de estas 2 chicas que son mis hermanas, en mi casa habían 2 chicas también, que estas eran las que ayudaban en mi hogar, en el servicio, y una de ellas era la nana del más pequeño de nosotros. En una época fue la nana mía, porque yo fui el más pequeño. Cuando nació Jasmine, mi hermana nena, entonces ya ella me atendía a mí, porque yo seguía siendo pequeñito, pero era más enfocado en la hermana mía menor. Entonces tenemos mi mamá, mis 2 hermanas, las 2 chicas que estaban en la casa, porque había una que solamente se dedicaba a atender el hogar, lo que era cocinar, limpiar, y la otra solamente era la babysitter nuestra. Y encima de eso, a mi papá yo lo veía, era de noche cuando él llegaba de la base aérea, donde él era militar. Y las vecinas de la casa, y aparte de eso, había unas primas que vivían como a 2 bloques, que también se juntaban a jugar todas las tardes. Yo, único varón, y en otra ocasión yo dije que yo jugué muñecas y jugué todo eso de hembra, pero para yo recibir afecto especial de las chicas que nos cuidaban, y para que ellas me dieran las mejores meriendas, yo entonces me puse de parte de ellas. Cosa de que yo me convertí en la casa en el que cada vez que yo veía una muñeca en el piso, yo iba a ir y me quejaba. Mira, dejó la muñeca tirada en la sala. Y mira, y yo me convertí en dar complaint, y me convertí en una forma que eso afectó mi carácter, al punto tal de que yo me comencé a crear un carácter muy perfeccionista. No, yo no podía ver algo mal puesto, yo no podía ver algo sucio en la casa, y así crecí yo. A un punto tal que yo comencé siendo de un país tercermundista, porque ni siquiera era un país de repunta como Estados Unidos u otras naciones, un país tercermundista como lo que es República Dominicana, una isla mucho más pequeño en todos los aspectos del mundo que cualquiera de los países que están aquí representados. En este país, donde también los recursos económicos maltratan la economía familiar, yo tenía mi propia pasta de dientes, porque yo no quería mezclarme con pasta de dientes ajena. Mi propio jabón, mi propio, y así yo tenía un sinnúmero de cosas. Un plato con mi nombre puesto por atrás, porque yo no quería que mis hermanas ni nadie comiera en el plato mío. Perfeccionista. Una persona que no quería juntarme ni contaminar lo mío con nadie. Así me crié yo. Y penosamente mi mamá no pudo contra eso, porque mi mamá me comenzó a decir que eso no era bueno. Que qué bueno, que yo quiero ser higiénico y yo quiero, pero que eso no era bueno, porque yo iba a sufrir mucho en mi vida. Porque mientras yo estoy aquí en mi casa, mi mamá me aguantaba todo eso, pero que cuando yo me fuera a casar o a tener novia o a juntarme con los compañeros de trabajo o a juntarme con los compañeros de estudio, yo le iba a hacer a ellos la vida imposible por ser perfeccionista. Porque a mí nada me olía, todo me hedía.
Ese era yo. Yo crecí así. Y formé mi carácter bajo esa circunstancia hasta que comencé a tener ciertas libertades en el bachillerato. Y hasta que comencé a crecer y me fui a la universidad. Empecé a trabajar y todo lo que mi mamá me decía me llegaba a los oídos todos los días. Porque la gente comenzó a alejarse de mí. Los mejores amigos míos no me aguantaban. Mi propia familia no me aguantaba. Y yo miraba para atrás y cada día más había menos amigos. ¿Por qué? Porque Oscar decidió ser extremadamente perfeccionista. ¿Cómo está haciendo usted en su vida personal con su perfección que usted quiere tener? ¿Cómo usted trabaja ese estilo de vida donde usted es intouchable, intocable dentro de lo que es la vida personal? Y cuando usted entra a una comunidad de fe como esta, a una iglesia, a una familia, a una hermandad, hay cosas que a usted continúa trayéndola de su pasado y que le siguen hediendo dentro de la casa de la familia de la fe. ¿Hacia dónde en el día de hoy el Señor, a través de su palabra, pudiera estar hablándole a usted? Porque yo, como Oscar Guerrero, tuve que pararme entre Dios y mi carácter un día. Y yo decirle al Señor: Señor, yo con esto no puedo más. Porque yo no voy a tener amigos, no me voy a casar, no voy a tener pareja, no voy a tener familia. ¿Por qué? Porque todo el que está al lado mío me va a comenzar a odiar. ¿Por qué? Porque yo quería ser perfeccionista. Porque yo no aceptaba que llegara a un sitio y ver unos zapatos mal puestos. Los zapatos tienen que estar en un sitio. Y yo comencé a transformar mi carácter y lo puse en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo entré desde niño a la iglesia, igual en la iglesia comencé a tener roces con mucha gente que me amó incondicionalmente y que me demostró un amor desde niño cuando mis padres no eran ni siquiera cristianos. Entonces yo tuve que en un momento de mi vida decir: esto no está correcto delante de Dios. Vamos a 1 Corintios y vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de este pasaje. Pasaje que ya la hermana Miriam leyó para nosotros. Yo voy a repetirlo una vez más. 1 Corintios, y en esta ocasión voy a añadir el versículo 15. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 15. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, este pasaje lo voy a leer 2 veces, este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo voy a repetir de nuevo el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículos 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una de las cosas que es bueno que entendamos, que Dios, en el libre albedrío que le dio a su creación, Él nunca lo va a usted a obligar a cumplir con su voluntad. Dios nunca nos quiere obligar a cumplir con su voluntad. Él sí, en su sabiduría, va a ponernos y va a permitir que nos lleguen situaciones en nuestras vidas para que a través, muchas veces hasta del dolor, podamos a través del Espíritu Santo recapacitar como hijos de Dios y comenzar a enderezar nuestros caminos, para entonces ya sí Dios completar con el propósito que Él tiene ya determinado en su vida y también en la mía. Pero ¿qué pasa cuando mi carácter, cuando mi forma de crianza, qué pasa cuando mi forma de yo pensar, qué pasa cuando quienes me entrenaron, o qué pasa quienes me formaron académicamente en el colegio o en la universidad, todo eso se suma en contra de la santidad de Dios? ¿Hacia dónde yo me voy? Cuando todo eso se suma en contra y aparte de todo esto, mi naturaleza caída con las cosas y los anhelos que yo quiero en mi vida humana, las metas humanas que yo tengo, que se suman a ¿qué? A yo enfocarme 100% todo el tiempo en todo lo que me ata y me ala a este mundo, a esta humanidad. Dice la Biblia, de lo profundo del corazón habla la boca. Usted quiere saber en qué está un hermano de la iglesia. Usted quiere saber en qué está una hermana de la iglesia. Converse con él o converse con ella media hora. Y usted en media hora el Espíritu Santo le va a decir rápidamente en qué está ese corazón. Media hora. En media hora, solamente media hora, que usted converse con cualquier hermano en un ambiente, no aquí adentro, porque aquí todos hablamos bonito. Aquí adentro, esa aureola está LED, digital, eso está prendiendo ahí, eso, que usted camina y la aureola que tenemos en la cabeza, porque somos santos aquí adentro, nos acompaña y nos alumbra el camino aquí adentro. Pero fuera de aquí, váyase con ese hermano y tómese. ¿Por qué usted cree que el pastor no hace muchas reuniones aquí en la iglesia? No, yo me voy a tomar un cafecito por ahí, y allá afuera yo sé lo que hay en ese corazón. Porque ¿qué va a salir? Sale automático lo que hay en ese corazón cuando yo empiezo a hablar con una persona fuera de este templo. Pero todavía más descaro hay con algunos que están tan lejos de Dios, que no importando que están aquí mismo en este santuario, o están en esta facilidad, que entendemos que esta es la casa de Dios, porque es el lugar que hemos decidido donde la iglesia se reúne. Todavía aquí yo he escuchado comentarios de algunos que lastimosamente hablan como si fueran inconversos, que andan dando recomendaciones como si fueran de inconversos, que lastimosamente allá afuera yo conozco personas que no conocen de Dios, que lastimosamente
están más enfocados en lo positivo, en las cosas normales de la vida, que muchos que están dentro de las iglesias haciendo un doble papel. Hermanos, ¿hasta dónde mi perfeccionismo, hasta dónde mi creencia, mi carácter y mi forma de ser, hasta dónde yo voy a poder en un día decir, ¿sabes qué? Satanás, ya no vas a poder engañarme más. ¿Sabe qué? Yo voy a poner todo mi carácter y toda mi forma de pensar y toda mi creencia, y yo la voy a sujetar a tu palabra, y tu Santo Espíritu va a agarrar mi carácter, mi lengua, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, mi forma de devolverte para atrás. Yo voy a responder como si fuera Cristo que estuviera respondiendo. Porque a la corta o a la larga, usted lo que tiene que hacer y yo lo que tengo que hacer es sujetarme al carácter de Cristo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios diseñó, preparó de antemano para que usted y yo, como iglesia y como hijos de Él, anduviésemos en ella. El carácter que Dios quiere para cada hijo de Él es que nos parezcamos a Cristo en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos, en nuestras reacciones. Por eso es que yo he predicado anteriormente y he dicho esto: yo le pido todos los días al Señor, Señor, alárgame la mecha, porque yo conozco el tamaño de la mecha del pastor, y yo sé que esa mecha, de que se enciende, quiere explotar la bomba, porque yo conozco mi carácter. Pero yo le pido al Señor, Señor, yo necesito que tú agarres el carácter mío y me lo saques de raíz de mi corazón, y que sea el carácter de tu Hijo Jesucristo, quien murió por mí y quien me salvó, y que gobierne mi lengua, mi forma de pensar, que gobierne mis ojos. Usted sabía, hermanos, que dentro de las iglesias todavía hay gente que los ojos no lo han controlado, que enciendo escoba y falda que le pasa por el lado, tiene que mirarla. En las iglesias pasa eso, hermano. Pero a mí me pasó también eso, porque yo soy hombre, porque el pastor es un santurrón. Pero yo tuve que decir: o sigo mirando faldas, porque es incontrolable, no puedo controlarme, y estoy hablando con un hermano y salió una muchacha del banco, y yo tengo que, el hermano se da cuenta que yo estoy mirándola. O yo dejo eso definitivamente y controlo mis ojos en la mano de Dios por el poder de Cristo, o yo no puedo ser pastor. Y hace más de 15 años atrás, estos ojos los gobierna Cristo. Más de 15 años atrás. Pero yo pasé por ese proceso, y es difícil cuando el corazón de uno y los ojos de uno no tienen ese apoyo de parte del Espíritu Santo, porque uno no le da al Espíritu Santo el autocontrol. Y hablé de los ojos. Cuántas cosas más no hay en nuestras vidas, como hombres y como mujeres también, porque no solamente son los hombres que miran las faldas. Hay muchas mujeres que la miran, y también muchas mujeres que miran hombres. Sí, porque pensaban que nada más era con los hombres. No, espérense. Yo conozco también muchas mujeres que muchas veces no miran a la mujer que va por el lado como un objeto sexual, como el hombre la está viendo, pero sí la miran para criticarla. Sí. Déjame ver cómo fue que llegó fulana hoy. Esos tacos no combinan. Si ella ve cómo le queda esa falda, ni viene con esa falda. Hermanos, el carácter de un hijo y de una hija de Dios tiene que estar sujeto al carácter de Cristo. Tiene que estar sujeto al carácter de Cristo. Y si usted no puede con eso, arrodíllese, haga ayuno, ayune. Señor, yo voy a poner este ayuno esta semana en tu nombre, para que tú cojas mi carácter, cojas mis ojos, cojas mi lengua, cojas mi voluntad, cojas mi reacción, cojas todo lo que tengo yo. Yo quiero ponerlo en tus manos, mi Señor. Porque si otros han podido
porque tú le has dado el poder, yo quiero también ser parte de ese grupo que deje a un lado el carácter y que nos afijemos a las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay momentos en nuestras vidas en las que nuestra propia madurez e identidad serán puestas a un lado con la única intención de hacer que la identidad de Cristo aflore en nosotros. Versículo 1 al versículo 5. En este capítulo, Pablo pudo haber llegado ante los hermanos de Corintios, ¿saben con qué? Con toda la palabrería y la sabiduría que el apóstol Pablo tenía, porque el apóstol Pablo apenas estaba conociendo a Cristo. Pero el apóstol Pablo venía de una escuela, de la escuela de Gamaliel, dice él mismo en un pasaje. Era un docto en la ley. Y él dejó todo eso y él dijo: yo preferí dejar a un lado mi sabiduría humana para yo acercarme a ustedes y hablarle en nombre de Cristo. El viernes pasado, y debo hacer este anuncio, hermanos, los viernes oficialmente en la iglesia a las 7:30 de la noche no es una célula que hay. Yo quiero que se entienda eso y lo voy a decir claro. No es una célula que hay. Anteriormente teníamos esa célula en la casa del pastor y había otra célula los martes, y los viernes habíamos algunas familias que corríamos de casa en casa semana tras semana, y teníamos también una célula en los hogares. A raíz de que la hermana Liduvina, el Señor puso en su corazón y ella tomó la decisión de sacrificar su tiempo y ella estudiar en la semana para preparar el estudio bíblico que le llamamos aquí el discipulado, entonces ya esos dos movimientos que habían de celulares se distribuyeron, y los hermanos algunos van a ese capítulo con Liduvina. Y entonces los viernes comenzamos a juntarnos aquí y se acabó el nombre de célula. Ahora el viernes en la noche es el estudio bíblico oficial de la iglesia. En otras palabras, es una responsabilidad suya. Si no está en la casa de Liduvina, pídale al Señor: Señor, dame las fuerzas para yo aprender de tu palabra los viernes en la noche y no pecar al mandamiento que dice: no dejaos de congregarse. Porque si usted no está viniendo aquí los viernes, usted está en pecado. Déjeme decirlo de nuevo para atrás. Si usted no viene los viernes a las 7:30 a la iglesia, usted está pecando contra Dios. A menos que usted esté trabajando, o esté en otra actividad, o esté en la casa de Liduvina, o donde se junte el discipulado. Pero si usted no viene aquí los viernes a las 7:30, usted está incumpliendo con el versículo que dice: no deje de congregarse. Hoy, si le tocara a una iglesia como la que yo me crié, que era todos los días, de lunes a domingo, ¿qué usted va a hacer con su vida cristiana? Porque en la época mía era todos los días. La iglesia era como comer. Todos los días yo iba al culto de la iglesia. O había una célula, o había un estudio bíblico, o había un evangelismo. Todos los días había que ir a la iglesia. Pero ustedes también, domingo y viernes. Entonces, hermanos, esa es parte de mi naturaleza que yo debo de poner en las manos de Dios. El yo, en obediencia, poder llegar también a cumplir. Dejar a un lado mi conocimiento, mi sabiduría, como hizo Pablo aquí en este texto. Dejar a un lado todo lo que soy yo y decir: Señor, heme aquí, yo quiero servirte a ti. Y miren, hermanos, yo le decía a Bolívar y a Reina, yo me gocé con ustedes muchísimo ayer. Hermano, se convirtió eso en un culto dentro de hasta predicación hubo, porque se le predicó el evangelio a unas personas que entraron ahí. ¿Cuánto nos gozamos allá? Duramos ¿qué? Como 3 horas y media más o menos. Pero qué bueno, comimos, qué rico fue. No parecía un hospital, hermanos. Pero yo recuerdo que yo le decía a ellos que cuando nosotros nos encargamos del sueño de Cristo, del sueño de Dios, de complacerlo a Él, todo, dice la Biblia en Éxodo, todo nos saldrá bien. También lo dije el viernes en el estudio que tuvimos.
¿Usted se imagina que todo lo que usted se proponga en su vida le salga bien? Todo lo que usted se proponga en su vida. ¿Usted se imagina qué tipo de vida sería esta? Tremenda. Una vida bendecida 100%. Pastor, pero es que es imposible. Si es imposible, entonces la Biblia se equivocó, porque lo dice en Josué: no se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Biblia, la Biblia. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Hermano, es uno decir a un lado: si yo me crié con perfeccionismo, si yo me crié con un carácter que me crió mi mamá, o yo adopté un carácter que me fui en contra de la familia, pero así soy yo y nadie me va a cambiar. Yo soy así y yo me crié así, y ni el pastor ni la iglesia me va a cambiar. Si usted está en ese pensamiento y usted está en esta frase, ponga su carácter en la mano de Dios. Y yo a usted le aseguro, no, porque el pastor no bendice a nadie. Entiendan esto: yo soy un ser humano como usted. Yo necesito que Dios me bendiga a mí, y que bendiga a mis hijos, y que bendiga a mi esposa. Y yo le pido a Dios por la bendición que le toca a ustedes. Pero el único que lo puede usted bendecir, el único, es Dios. El único en el que podemos confiar de vida eterna es Cristo, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos. Es Dios. El papel del pastor, el papel de los hermanos que enseñan, es guiarnos y enseñarnos y reforzarnos y recordarnos lo que quizás ya hemos escuchado, o lo que dice la Biblia, para que el Espíritu Santo nos enderece nuestros caminos. Pero la bendición ni la da la Gubina, ni la doctora Miriam, ni el hermano Vicencio cuando le toca enseñar, ni el pastor, ni nadie. Usted y yo estamos en el mismo nivel delante de Dios. El único que da bendiciones y que hace que su palabra se cumpla es el mismo Dios. Nuestra naturaleza espiritual proviene directamente de Dios. Debe en todo momento gobernar y controlar nuestra sabiduría, crianza, reacción e inclinación humana. No importando que los otros hagan, yo debo de mantenerme siempre enfocado en que lo espiritual debe estar por encima de lo natural y humano. Versículo 6 al versículo 13 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría, Pablo dice, de parte de Dios en el ministerio. En el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, hermanos, en este caminar de Cristo, en este caminar del cristianismo, se le van a presentar a usted dos personajes todo el tiempo. Un personaje que se va a llamar cualquier hermano de la iglesia o persona de la calle inconverso, que cada vez que hable con usted le va a sumar a su vida. Y también se va a encontrar con otro personaje, ya sea un hermano de la iglesia o una gente de la calle, que cada vez que hable con usted le va a restar. Tenemos estos dos personajes en nuestras vidas. Usted está en la capacidad, no importando si este me está restando, a yo mantenerme consagrado yo a Dios. Porque Satanás va a usar aún inclusive a los cristianos aquí adentro para hacer que usted caiga, y usted y su carácter se le vaya y le salga el viejo hombre. ¿O no fue Pedro que le dijo al Señor:
tú no tienes que morir. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro. En otras palabras, es posible que dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, que ya sería lo más común, usted encuentre personas que de un momento a otro le vaya a escribir un texto, o le vaya a dar un mensaje, o simplemente le vaya a compartir, o usted se enteró que está diciendo por ahí algo que le va a sacar, como decimos vulgarmente, el monstruo. ¿Saben lo que es el monstruo? El monstruo que tenemos dentro. Fulano me sacó la piedra. Es otra frase que usamos. Me sacó el monstruo, exploté y ahí viene la policía en camino ya. ¿Por qué? Porque Satanás va a poner en su vida piedra de tropiezo para que usted, su carnalidad, su perfeccionismo, su carácter salga así, rapidito, porque andamos con Él todo el tiempo. Pidámosle al Señor: Señor, yo no puedo con esta carga. Y la Biblia dice que tu yugo y tu carga es ligera y es fácil. Toma la mía y dame la tuya. Intercambiemos carga. Yo quiero vivir con la carga tuya, que es más fácil, porque la tuya viene acompañada del Espíritu Santo, que me guía, que me redarguye, que me fortalece, que me orienta todos los días. Miren, hermanos, no crean que porque aquí hay un hombre que está predicando, yo no he pasado por muchas de las cosas que ustedes están pasando en el día de hoy. Yo siempre digo que yo he sido un hombre procesado por Dios. Y a mí me encanta hablar de mí. Y casi el 80 o el 90% de las anécdotas que el pastor dice de este púlpito son del pastor o de su familia. Y hay prueba de eso. Y no son inventos, porque yo no voy a poderme aquí a inventar ni a decir mentira de mi persona cuando este templo y este púlpito es sagrado de parte de Dios. Pero hermano, no se sienta mal si usted está atravesando por cualquier proceso. No se sienta mal. Usted está siendo procesado por Cristo. Usted está siendo procesado por Dios. Y nadie, ni yo ni nadie, podemos irnos en contra de usted. No funciona así, porque eso es lo que el diablo quiere, que haya una guerra ¿entre qué? Entre sangre y carne. No, podrá haber algún malentendimiento, podrá haber alguna reprensión espiritual porque no corresponde, podrá haber una palabra fuerte, pero el amor nunca debe de irse de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que entre la iglesia, entre sus hijos haya problema, de ninguna forma. Satanás sí quiere eso para yo sentirme mal. ¿Qué es lo que se cree este? ¿Que mi papá? ¿Qué es lo que se cree este? ¿Que me gobierna? Para el carajo que se vaya el pastor. Sí, hermano, sucede. Ven acá, pero esta hermana, desde que le dieron ese puesto en la iglesia, ¿ya cree que ella es mi jefa? ¿Mandándome en público? Mira, me mandó a hacer esto como que yo soy sirvienta. Hermano, no. Eso es lo que el diablo quiere, que nuestro carácter salga, que el monstruo que tenemos adentro, que se llama mi humanidad pecaminosa, nos salga y controle nuestras vidas. Y Dios está gritando del cielo: contrólate. Yo te voy a reforzar, yo te voy a dar la fuerza, sigue adelante, no importa. El enemigo es fuerte, pero sigue adelante, que el Espíritu Santo te acompaña, es Dios también. Debemos de pedir al Señor que nos ayude, porque no es fácil. Hermanos, yo como pastor, yo tengo todos los días motivos, se me presentan situaciones. No con ustedes, no, con gente de afuera de la iglesia, y a veces con algunos de ustedes, pero con gente de afuera de la iglesia, situaciones en las cuales yo digo: Señor, yo tengo que tener autocontrol, porque si exploto va a haber problemas, va a haber muchos problemas si exploto. Si me agarran mal confesado, como decimos, va a haber problemas con el carácter mío. Señor, ayúdame, extiéndeme la mecha. Mira, ya yo estoy, que yo hasta le quité la bocina al camión. ¿Sí?
Porque ese camión tiene una bocina, hermano, que cuando usted la pone en highway, se escucha a millas de distancia. Son así, están hechos para eso, para que suene. Y hubo una época que yo manejé fue a bocinazo, porque la gente no le tiene miedo a los camiones. Los carros se le meten a uno con una cola con 80,000 libras. Se le entran a uno, como que ellos creen que la rapidez del carro va a evitar que una cola le pase por arriba. Entonces uno a veces manejando se impacienta y uno grita ahí. Entonces yo me compré un muñequito que tiene 2 ojitos así como llorosos, de unos que andan por ahí que se llaman Fiji, no sé cómo se llaman. ¿Cómo que se llaman los muñequitos? Que tienen gaticos, que tienen que lo venden ahí en 7-Eleven, que tienen 2 ojitos así como llorosos, que dan como pena. Y yo agarré y me lo traje para el camión. Y cuando me incomodo, se lo tiro al vidrio del camión. Y ahí, me controlo. Y lo tiro para el camión. Y ahí el carácter sale, pero que pague el muñeco. Hermano, sí, hay que buscar la vuelta. Hasta que yo dije, Señor, yo no puedo seguir trayendo muñeco aquí, porque voy a chocar un día. Señor, contrólame la lengua y contrólame la mano derecha ahora. Y así comencé. Y Señor, poco a poco, bueno, ya boté el muñeco. Gloria a Dios por eso. Lo boté. Ya no tengo que traer muñeco del camión. Pero es difícil porque nuestra humanidad sale. Nuestros pensamientos humanos salen. Satanás está ahí, que también nos miente. Es el padre de mentira, dice la Biblia. Con esto termino. Aunque es difícil tratar con personas que están sin Cristo porque no tienen lo espiritual, pero dentro de la familia de Dios que también se filtren este tipo de reacciones de no diálogo o de no perdón o de no ser sensible a la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia, cuando debo cambiar para agradar a Cristo, eso es penoso y es inaceptable de parte de Dios. Porque debiéramos pensar como Cristo pensaría en cualquier situación que nos llegue a la vida con un hermano o con una hermana. Miren, lo penoso y lo lamentable no es que usted reaccione con un inconverso de esta forma. Lo penoso y lamentable no es que usted reaccione con su carácter de esa forma con su esposa, con sus hijos, no. Lo penoso es que también su carácter se meta a la iglesia a hacerle daño a un hermano. Eso sí es penoso. Y delante de Dios, ni con la familia ni con los amigos, mucho menos con la familia de la fe, esto es inaceptable. Dice la Biblia que cuando yo me despierte todos los días, y le estoy añadiendo ahí esa parte de despertar, pero cuando yo comience a vivir todos los días, que yo piense en hacerle el bien a todo el mundo, primero a los de la familia de la fe. Yo no puedo despertarme odiando a ningún hermano, es imposible. Si eso está sucediendo, hay que poner esa parte del carácter de uno en las manos de Dios. Señor, ayúdame. Yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, pero todavía esa partecita no la tengo controlada. Yo necesito que tú me ayudes. Y el Señor lo va a ayudar, porque Él quiere hacerlo. Él lo hizo conmigo como pastor. Y aún así de vez en cuando se me borra la cinta o el cassette, pero es retomar el camino. Yo no digo que nos creamos ser perfectos ahora. A cualquiera nos puede suceder un desván con un hermano. Sí, somos humanos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando suceda? Es la pregunta. Cuando venga ese problema, esa fricción con ese hermano o con esa hermana, cuando venga ese dolor por lo que tú dijiste, me ofendiste con lo que me dijiste, ¿qué yo voy a hacer con esa situación? Yo creo que es tiempo de que podamos decir al Señor a solas: Señor, ayúdame. Como dicen los mexicanos, ¿dónde está Guadalupe? Señor, échame la mano. ¿Lo dije bien? Okay. Y también Margarita, tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque este tipo de problemas no se vence con la fuerza suya ni con la fuerza mía, ni se vencen con los estudios bíblicos. No, esas situaciones se vencen porque el mismo Dios es que va a ayudar a uno a vencerlo. El mismo Dios.
No es cantando bonito aquí ni dando ofrenda. Eso no se resuelve con eso. Se resuelve con una intimidad con Dios y dejando que el mismo Espíritu Santo nos ayude a sacar de nuestras vidas todas estas áreas que no nos convienen y que no nos permiten seguir creciendo. Que el Señor haya hablado a sus corazones en el día de hoy, que haya puesto en su corazón esa inquietud que puso en mi corazón hace varias semanas atrás, y que en el día de hoy el Señor la ha concretado con una palabra de parte de Él, para que su vida y para que la mía como pastor seamos mejor para Cristo. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor, una vez más, porque solamente tú tienes la potestad debajo del cielo para ordenar, para guiar nuestras vidas. Danos la fortaleza que necesitamos, mi Señor, para poder, mi Señor, poner a un lado mi conocimiento, mi crianza, mi Señor, mi forma de pensar, y que yo pueda, mi Dios, de una forma u otra, bajo tu cuidado, bajo la guía de tu Santo Espíritu, que yo pueda, mi Señor, poner en tu absoluto control, mi Dios, todas estas áreas que pudieran estar, mi Dios, primeramente ofendiéndote a ti y también ofendiendo tu creación. Bendice, mi Dios, la iglesia. Bendecimos tu nombre, mi Señor. Somos hijos tuyos imperfectos todos. Nadie es mejor que nadie. Delante de tus ojos, mi Señor, somos únicamente pecadores arrepentidos que por la gracia y tu misericordia hoy podemos decir que somos salvos. Pero sigue procesando la iglesia. Seguimos en construcción, mi Señor, todos los días espiritual. Cristo continúa como carpintero en nuestras vidas, enderezando las maderas, clavando los clavos bien puestos en nuestras vidas, apretando los tornillos, engrasando las áreas, mi Señor, que necesitan lubricación. Gracias por tu compañía, Santo Espíritu. Nunca nos abandones, mi Señor. Nunca nos abandones. Permite, mi Dios, que esta iglesia siga, mi Señor, caminando en pos de Cristo. Permíteme a mí como pastor, mi Señor, seguir de rodillas todos los días, siguiendo, mi Señor, tus instrucciones desde lo alto. Dame la paciencia, el amor que como pastor debo tener. Permite que mi vocabulario, mi Señor, siga siendo un vocabulario que agrade tu nombre todos los días. No permitas, mi Dios, que nuestra naturaleza se envanezca por nuestro conocimiento, por nuestra preparación, por nuestra economía, por nuestros títulos, mi Señor. Que seamos humildes y que nos querramos como hermanos que somos en la fe. Y si alguno de nosotros, mi Señor, está débil o ha caído, que la iglesia, mi Señor, lo pueda levantar en tu nombre. Que podamos curarlo, que podamos orientarlo, mi Señor, en amor, y que se siga uniendo a la familia de la fe más y más. Que podamos seguir adelante, mi Señor, en pos del sueño tuyo, predicar el evangelio a toda criatura, y que podamos, mi Señor, esperar en ti en cualquier respuesta de cualquier petición de oración que tengamos en nuestros corazones. Bendice la iglesia, mi Señor, una vez más. Todo esto lo hemos pedido y predicado en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.